Es inevitable añorar los tiempos pasados, sobre todo cuando fueron gloriosos, pero no se puede parar el futuro. El Gordo y el Flaco llegaron a ser los cómicos más famosos de su tiempo. En una época en la que competían con gigantes como Charles Chaplin, Buster Keaton. Sobrevivieron al paso del cine mudo al sonoro, pero su humor, blanco, ligero, bastante inocente, se fue apagando lentamente hasta que se convirtieron en un recuerdo. Ahora, tras haber redescubierto el cine antiguo, me arrepiento. Pero de niño nada me podía hacer enfadar tanto como que echaran una peli muda, y eso era peor que una de 2 rombos que significaba irte a la cama de inmediato. No entendía cómo había gente mayor que disfrutaba tanto con ese cine. Sí. El Gordo y el Flaco molaban. Charles Chaplin era la caña. Pero en aquella época echaban casi la mitad de las pelis en blanco y negro. Los que tengan mi edad seguro que se acuerdan. Y cuando tienes en casa una tele a color de tubo nuevecita. Supongo que era como decirle a un niño de hoy en día que puede encontrar diversión con un juego de mesa teniendo un móvil de última generación. Pero mientras yo no entendía nada de nada, a ellos les encantaba. Veo los jóvenes de hoy y pienso, si la diferencia entre mi generación y la millennials es mayor de la que había entre mi generación y la que me precedió, hace que me pregunte, ¿alguien que no haya vivido esa época puede entender una peli de los 80 y 90? No me refiero a la trama, sino a lo que está detrás. Los años nos pesan a todos, pelis incluidas. Hay muchos motivos por los que el tiempo puede sentar mal a una producción cinematográfica, de la evolución de los efectos especiales a los avances tecnológicos, pasando por cambios culturales que hacen que algunos miren el pasado con algo de vergüenza. Lejos de censurar, cancelar o obviar lo que nos ha hecho llegar a donde estamos, expliquemos y revivamos desde la nostalgia y admiración algunos títulos que, por diferentes razones, a veces para bien y otras para mal, ya no se ven de misma manera en una sociedad en permanente evolución. El futuro del cine de mi época se aboca a la extinción. Sí, amigos. Vuelvo para una serie corta. De unos cuantos vídeos. Si el tiempo y el trabajo me lo permite. Y aunque el título del nuevo proyecto explicando a millennials. No os dejéis guiar, solo por las apariencias. En realidad el proyecto va dirigido a todos los públicos y estoy seguro que los que más lo disfrutarán serán los suscriptores habituales del canal. Sin olvidar el objetivo de que los jóvenes de hoy nos entiendan. Una última cosa. Aunque la temática del canal cambia en esta miniserie, la filosofía seguirá presente en los vídeos. Y lo entenderéis cuando vayáis descubriendo las pelis, directores y actores de las que vayamos hablando. He pensado que la mejor forma de empezar explicando a millennials las enormes diferencias entre cómo funcionaba el mundo en los 80 y 90 y cómo funciona ahora, es poner sobre la mesa una peli que fue un fracaso entonces. Y ahora es una película de culto. Y es que con el tiempo, muchas películas de culto han trascendido este estatus, y han pasado de ser admiradas por alguna subcultura o fandom determinado a ser reconocidas incluso como clásicos cinematográficos de un modo universal. Starship Troopers se estrenó el 30 de enero de 1997, poco más de 6 meses después de Independence Day. A diferencia de esta última, Starship Troopers resultó inicialmente un fracaso económico. Con un costo aproximado de $105 millones, apenas recaudó 120 millones. El crítico Ebert le dio 2 estrellas y la llamó la película infantil más violenta jamás hecha, al tiempo que la acusaba de semifascista, totalitaria y carente de calidez humana. Pero el mundo ha cambiado. La realidad supera la ficción y lo que en el pasado sonaba a fantasía, el presente lo hace realidad. Pero empecemos con un resumen de la historia. En una sociedad futura, se arenga a los estudiantes para que se alisten en el ejército y se conviertan en ciudadanos. La historia se desarrolla en medio de una cruenta guerra contra los insectos del planeta Klendatu. La historia comienza en Buenos Aires, Argentina. Nuestros protagonistas son porteños. No me preguntéis si son del barrio La Boca o River. Es el último año de instituto del protagonista, Johnny Rico. Está completamente enamorado de su novia, Carmen Ibáñez. En estas pelis la historia es lo de menos. Pero hay que decir que esta va de miedo como laxante o dilatador anal. En una sociedad que se supone perfecta, es difícil encontrar un tipo más tonto del culo que Rico. Pero bueno, tú eres tonto, chaval. Claro que eso se podría explicar. Científicamente está demostrado que estar enamorado disminuye la inteligencia cognitiva.
Ella parece que lo quiere. Pero sorprendentemente, lo deja plantado en el primer acto, con cero de remordimiento. Ella tiene aptitudes más que sobresalientes para convertirse en una militar de las fuerzas aéreas, una piloto de la Federación, la élite del ejército. El día que van a ver la nota que han sacado en el examen final de curso que decidirá el futuro de cada uno. Empiezan los problemas. Ella saca una nota que resuelve su futuro como piloto. Mientras que él... Fijaos en eso, es fantástico. 35 sobre 100, damas y caballeros. El número... Y no te esperes que en esta peli ella va a hacerle naval. Lo siguiente que pasa te deja un mal cuerpo que te cagas. Ella no le dice te voy a dejar. Pero la relación se enfría. Y da muy mal rollo. Porque la tipa no deja de sonreír. Mientras que el chaval está destrozado. Y sin ningún diálogo que te lo explique. Nada. Sin explicaciones. La tipa simplemente se aleja de Rico sin dejar de sonreír. Empieza a flirtear con otros. Para mayor humillación del pavo. ¿Estás bien? Mucho mejor. Ahora. ¡Tu casco! ¿Qué harás después del partido? Bueno, todos van a ir a la fiesta. No sé, es mi última noche como civil. Vamos, número 12, entra. Salgo para Telescoba mañana. ¿Vas a ir a la Academia del Aire? Vamos, número 12. Estás Yo aquí para también jugar quiero al ir. fútbol. Venga, date prisa. No te hagas ilusiones con mi novia. En mi caso todo habría terminado ahí, tú por tu camino y yo por el mío. Pero no olvidéis que estamos hablando del tipo más idiota de la galaxia. Se llama Forrest. Como yo. Es el nombre de su padre. ¿Su padre también se llama Forrest? Decide ir detrás de la chica e ingresar en la infantería móvil, el destino considerado más bajo en la jerarquía militar, que es a lo único a lo que puede aspirar con su capacidad mental y notas. Infantería, señor. Te felicito. La infantería móvil hizo de mí el hombre que soy ahora. ¿Y por qué lo hace? Creo que la pregunta queda contestada en este diálogo. Flores, tú conoces a Rico de Buenos Aires. ¿Cuál es su historia? Está aquí por una chica. Mientras ella sigue sonriendo. Rico entra en un bucle de autodestrucción. Y todo va a peor. Sin explicarte nada. Carmen la porteña parece que ya va muy en serio con el nuevo. Y se lía gorda. Cuando se encuentra con su ex. ¿Controlado, teniente? Thunder, ¿te acuerdas de John? Thunder y yo formamos equipo de vuelo. ¿El mejor de la flota? Pues, ¿qué iba a hacer? ¡Olvídalo, Rico! La infantería y la flota no se pueden mezclar, ¡vamos! Rico toca fondo. Y se hace un tatuaje. Y cuando pensábamos que la cosa no podía empeorar. Atacan los bichos. Rico participa en el primer contraataque de la Tierra en el planeta Klendatu, realizado después de que los habitantes de dicho planeta destruyeran la ciudad de Buenos Aires. Pero el resultado es una catástrofe para las tropas terrestres, ocasionando la pérdida de 100.000 soldados en una hora. Rico logra sobrevivir, pero miles de sus camaradas no. Tiempo después, Rico junto con sus compañeros Dizzy Flores y Ace Levi son reasignados al escuadrón Raskzax Roughnecks. Para combatir a los insectos en el planeta P, el general Owen les informa de que los insectos están succionando los cerebros de los soldados para conocer más a los humanos. Afortunadamente, Rico se salva. Mientras tanto, Carmen la porteña y Thunder el nuevo noviete logran escapar por muy poco en una nave de rescate y caen en una cueva de insectos en la que Thunder es devorado por el insecto con cerebro. Rico organiza un rescate para salvar a Carmen y después de esto, al subir a la superficie, reciben la noticia de que el insecto con cerebro ha sido capturado. Carmen y Rico renuevan su relación. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby?
El insecto es enviado a la Tierra para ser analizado y encontrar una manera de vencer a los demás insectos. Pero porque fracasó en su momento. Para explicar por qué hay que hablar de su director. Paul Verhoeven. Uno de los mejores directores de acción de los 80 y 90 con películas como Robocop del 87. Y Desafío Total del año 90. Desafío Total. Fue todo un éxito en mi país, España. La banda sonora es inolvidable, sobre todo para los amantes del fútbol, y los de España sabrán de lo que hablo al hablar de la banda sonora. Pero lo que realmente hizo inolvidable la película fueron los efectos especiales. La superioridad de sus efectos especiales respecto a los del resto de películas estrenadas esa temporada hizo que la Academia de Hollywood la seleccionara como única candidata a los premios Oscar en esa categoría. Sí. Paul Verhoeven era un maestro en el cine de acción, pero en mi opinión era mucho mejor aún en otro género. El thrillers. De intriga. Erótico. Opino que Paul Verhoeven es un maestro nivel Dios en el conocimiento de la naturaleza femenina. En 1992 Paul Verhoeven enseñó al mundo dónde se encuentra su centro. ¿Utiliza drogas, señorita Trammell? A veces, ¿Las utilizó con el señor Bass? sí. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick? Instinto Básico fue un gran éxito comercial y es catalogada como uno de los mejores thrillers de los 90, con un buen número de secuencias de gran intensidad e inolvidables. Recuerdo a la perfección la época de Instinto Básico, y en una época en la que no existía internet no era extraño encontrarse en la sala algún pajillero que iba a machacársela en vivo en el cine. Este es, en mi opinión, uno de los motivos del fracaso de Starship Troopers. Aunque Paul Verhoeven era un director muy bueno en el cine de acción, venía de hacer la peli de suspense más épica de la década y que marcó un antes y un después. Cuando haces una película como esta, crece tu fandom. Te conviertes en el J.K. Rowling de los pajilleros. Y ocurre igual que en YouTube cuando cambias un poco el tipo de vídeos que haces. Aparecerá gente tóxica, que quieren el mismo menú siempre. Y no entienden que, después del gran éxtasis de ver Instinto Básico y Showgirls, les cortan el rollo con una epopeya galáctica alocada medio gore. Hoy en día todo el mundo ha olvidado a Paul Verhoeven y su gloria pasada y el cine que hacía. Lo que es genial para Starship Troopers, en mi opinión. Otra cosa que no fue entendida. No es extraño ver en el universo de Paul Verhoeven mujeres súper fuertes y poderosas, pero en esta película lo lleva a un punto extremo. En películas como Instinto Básico habíamos visto cómo una mujer puede ser muy poderosa y femenina a la vez. No tengo problemas en reconocer que ellas son mejores a la hora de desempeñar varios roles a la vez. Tienen habilidades comunicativas. Las mujeres tienden a estar más atentas, ser más flexibles y organizadas, su capacidad de seducción. Incluso acepto que me digas porque está demostrado científicamente que las mujeres tienen sistemas inmunológicos más fuertes que los hombres, y por supuesto las mujeres viven más tiempo. El 85% de la población mundial mayor de 100 años corresponde al sexo femenino. Pero Paul Verhoeven lo lleva todo al extremo, buscando parodiar un futuro feminista y nazi. No hace falta que diga qué palabra compuesta surge si unimos estas dos palabras. Todos la conocéis, ¿verdad? Y no lo digo como crítica. En mi opinión, Paul Verhoeven es un genio. Porque en esta película hace una crítica brutal a los extremismos, poniendo sobre la mesa que pueden venir de donde menos te lo esperas. El actor Michael Ironside comentó en una ocasión que le había preguntado a Paul Verhoeven, quien había crecido en los Países Bajos ocupados por la Alemania nazi, le dijo: voy a hacer un mundo nazi perfecto. Todos son hermosos, todo es brillante, todos tienen armas grandes y naves de lujo, pero solo sirve para matar jodidos insectos. Las escenas de mujeres chetadas pateando el culo a hombres. Encaja con lo que vemos en la actualidad. Por supuesto. Ahí acertó de pleno. Pero analicemos la escena de las duchas. Los millennials de 2020, ¿cómo verían eso de hombres y mujeres desnudos en duchas mixtas? Aquí el amigo Paul Verhoeven patinó. Y empecé a frenar autos pidiéndole a Dios un universo
curioso que no sea con el taxista, porque ya no tenía sospecha de que era confirmado de que iba a ser a un lugar de trata. Pero tiene su explicación. La trampa del feminismo de los años 60. Estamos hablando de un director que vivió a tope los locos 60. El año 1968 estuvo marcado por la revolución. La consigna de las feministas en aquella época era liberarse de las viejas costumbres, también en lo sexual. ¿Qué quedó de la revolución sexual de los 60? Nada. Pero los millennials de ahora, que a todo lo llaman abuso, deberían leer lo que ocurrió en esta época con las feministas. A partir de mediados de los 60, una ola de sexualidad invadió los medios y se veía piel femenina por todas partes. Pero en las escuelas y universidades las jóvenes feministas de entonces revolucionarias fueron un paso más allá. Tenían un declarado interés por la emancipación. El objetivo era ligar la revolución social, que ya estaba en curso, con una revolución cultural y sexual. Su utopía era una sociedad igualitaria, en la que el amor y la sexualidad quedarán libres de las constricciones morales, eclesiásticas y estatales. Querían sustituir la pareja tradicional y la familia por nuevas relaciones más humanas. Nuevas formas de amor y de sexualidad. Caímos en la trampa. Año 1968. Chicos, en una sociedad feminista vais a mojar mucho el churro. Año 2020. Nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. No podemos dejar de hablar de la interpretación de los actores. No se sabe si es que es aposta o son así de malos. Solo es destacable la actuación de Michael Ironside como profesor Raskzak. Pero el físico de Van Dien Richards, Dinah Meyer y Neil Patrick como chavales de instituto. Parecen los muñecos Barbie y Ken. Me pregunto, ¿esta película hubiera sido otra cosa con Winona Ryder, Demi Moore, Sharon Stone o Arnold Schwarzenegger? Nunca lo sabremos. Pero una cosa está clara: el que prácticamente arruinaran sus carreras con esta película. Tiene una ventaja. Una de las cosas que hace posible que en la actualidad la película sea de culto es que nadie conoce el elenco de actores, nunca más se les dio la oportunidad de joder otra película de gran presupuesto. Y fueron olvidados. Piensa por un momento que pensamos en la actualidad de actores que siguieron haciendo películas, algunos actores no supieron retirarse a tiempo, y hoy en día no son ni la sombra de lo que fueron. Pero si hay una característica que en el pasado perjudicó a esta película y hoy en día la define como película de culto, es el exceso de violencia. Starship Troopers no escatima en detalles gore como desmembramientos, cabezas perforadas, cuerpos aplastados, para entender por qué esto fue un factor decisivo en el fracaso de la película en los 90 y hoy nos encanta. Tenemos que ver la diferencia entre las dos épocas. En los 90 y 80 se estilaban los el antihéroe malote de poca paciencia y de gatillo fácil. Este sería el enfrentamiento final entre el Batman y el Joker en los 80 y 90. Pero en los 2000, la sociedad había cambiado. Tuvo mucho que ver el 11S y la guerra de Irak y Afganistán. La gente no necesitaba ir al cine para ver más violencia que la que tenía a diario en televisión. El Batman vs. Joker ahora no se resolvería de forma trágica. Tú no tienes las agallas de dejarme caer, ¿o sí? Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Así que, en realidad eres incorruptible, ¿no es así? No vas a matarme por algún sentido inadecuado de moralidad.
Las viejas productoras entraron en bancarrota y muchas otras fueron compradas con los que ganaron con el cambio. Pero no olvidemos que las películas de culto son la cristalización cinematográfica de la cultura que ignora los estándares de la cultura principal y se asimila en los géneros del cine B. Opino que en la actualidad mucha gente se ha cansado del cine family friendly y mira con nostalgia al cine sin cortes y explícito de los 90, la gente empieza a cansarse que terceros les pongan cortapisas a lo que pueden o no ver. Resumiendo, se podría decir que estos son los motivos que explican por qué la película fue un fracaso en el 97 y hoy es una peli de culto. Paul Verhoeven demuestra ser un gran director de ciencia ficción creando una película que hoy en día se ve espectacular, cínica y pasadísima de rosca.